noches a todos. Bienvenidos a Todo Nada. Hoy no vamos a hablar nada, no corresponde. Creo que tenemos un programa realmente increíble, organizado por Gabriel Mariotto, por el dueño del canal, Franco Indy, que se les ocurrió esta idea. Ni siquiera soy el dueño de la idea porque la verdad es que no la vi. Pero es un programa, créeme, que histórico realmente para los medios de comunicación. También tengo que agradecerle a nuestro compañero Osvaldo Papaleo, quien tengo el placer de conocer hace 2 meses, y esperemos que podamos seguir laburando en conjunto durante mucho tiempo más. Bueno, vamos a presentar a Lidia Papaleo, una persona que te va a contar la verdadera historia de la Argentina, lo que pasó realmente en este país. Es muy jodido que se ponga en tela de juicio esa situación, porque lo que pasó en el país es que hubo un Estado, o un gobierno en realidad, de facto, una dictadura, pero que no es una dictadura militar, es una dictadura cívico-militar. En esos civiles participó obviamente la justicia, pero ahora te va a quedar todo mucho más claro, con ejemplos hiper concretos, con gente que violaba, que asesinaba, que solamente le importaba robar. Robar, qué es eso, parte de la historia, parte de la ideología, parte de los valores, y también empresas, ¿por qué no? Está Caro Papaleo también para ayudarnos a entender un poco lo que pasó en su familia. Así que nada, vamos a escucharlos a ellos primero, si les parece. Osvaldo, ¿querés presentar a tu hermana? Bueno, ¿Cómo la presentarías? No. En este cuadro de situación, como una víctima de la dictadura, en el caso concreto del tema papel prensa, digamos, nosotros tenemos una formación muy especial desde el punto de vista político. Nosotros nacimos en un hogar muy politizado. Digamos, nosotros desde muy pequeños no fuimos nunca ajenos a la política. Mis viejos militantes anarquistas alimentaban. Nosotros sabíamos más de Sacco y Vanzetti que de French y Beruti. Esa es la verdad. Claro. Sabíamos las circunstancias. Nos hablaban de la Semana Trágica y habíamos leído. Sabíamos lo que era la Semana Trágica. Sabíamos quién era Di Giovanni. Digamos, la formación amplia que nos dieron nuestros viejos, que tenían una panadería con una gran biblioteca, que era la característica que yo siempre digo. Yo leía cosas a los 13, 14 años, libros excepcionales, digamos. El acercamiento a eso nos formó un concepto de la vida y un background, como dicen ahora, importante. Nosotros no sabemos lo que es el Palacio de Invierno. Algunos candidatos a presidente no, pero nosotros sabemos lo que significa en el mundo la política, la geopolítica. Bueno, el producto de eso está tanto Lidia como Carolina, que también se crió, porque nosotros, cuando yo me caso con Irma Roy, se impulsa más la política, digamos, estamos cada vez más involucrados en la política, por algo se elige la gente, ¿no? Digamos, nuestra casa fue una casa estruendosamente política, participativa y de enorme debate. En eso nos educamos. La dictadura nos pegó juntos y nos pegó muy fuerte, porque nosotros veníamos de una participación muy activa. Y yo lo digo en broma, pero es verdad. Irma era una estrella de la televisión. Las estrellas de televisión no hablaban de nada. Hablaban del laburo de ellos, del ego, y no tenían ni la correspondencia política. Irma había estado exiliada en el 55. Estaba casada con Eduardo Cutiño, un gran actor y peronista. Y en el 76, súper prohibida. Y viene todo, digamos, nosotros, desde el punto, vamos a llamar entre comillas, estrellato, compramos el conflicto. Por forma muy natural. Ahí se produce lo de Lidia, que también tenía una formación, ya era psicóloga. Entonces, también estas circunstancias a nosotros, vamos a decir la verdad, no nos son ajenas. A nosotros no nos sorprende las cosas que pasan, porque tenemos una educación que... Mi viejo te hablaba de Di Giovanni con naturalidad, porque lo conoció, porque militó con él. Bueno, entonces, para nosotros conocimos presos políticos anarquistas que habían estado 20 años en Ushuaia. En nuestra infancia, en nuestra juventud, convivíamos con las historias de ellos. Bueno, y entonces viene la circunstancia de Lidia, que con esa formación se casa con David Graeber, un empresario muy importante. ¿La dejas a ella ahora? Exacto. Ahí, en ese punto,
Muy bien. Te casás con David y qué Lidia. ¿Cómo fue eso? Contanos. La formación nuestra, como dijo mi hermano, fue muy abierta y eso permitió que yo tuviera contactos con todo tipo de cosas, digamos, políticas y no políticas, y lo conociera a David. Yo lo conocí a David dando un examen de Derecho, que yo había ido a escuchar con un compañero nuestro que era Sergio Caracachó. Dirigente radical asesinado. Ajá. Sergio Caracachó. Entonces, ahí lo escuché, me llamó mucho la atención, una persona muy inteligente, fue Rúa lo felicita, un examen extraordinario, pregunto quién es y después lo conozco. Y no esa vez, sino tiempo después. Bueno, la vida en común con David empieza tiempo después, pero nosotros teníamos éramos como dos jóvenes que buscaban las mismas cosas, es decir, poder expresarse, poder compartir. Lidia, te voy a pedir 2 segundos nada más. Tenemos que arreglarte el micrófono. Vamos a hacer el cambio del micrófono. Es una macana porque estamos en un contexto ideal. La verdad que es increíble. Te pido 1000 disculpas. Vamos a cambiar el micrófono. Digamos, lo que vas a escuchar ahora es parte de una historia que, como ciudadanos de esta Argentina, tenemos que pedir disculpas. Tenemos que pedir disculpas. Yo, mirá, la verdad, sinceramente, no sé si fueron 7.000, 8.000, 30.000. ¿En qué cambia? ¿Vos te imaginás 8.000 personas muertas en un lugar? ¿No es lo mismo que 30.000? Y las personas que no fueron muertas, pero que fueron encarceladas durante años, torturadas, ¿crees que volvieron a ser las mismas personas que eran cuando se los llevaron? A mí me tocó nacer el 26 de mayo del 76. Ya mi viejo no estaba, se lo llevaron el 24. ¿Vos crees que mi viejo volvió a ser el que era? Yo lo conocí a los 2 años a mi viejo, pero mi hermano lo vio cuando lo secuestraban. Y la familia no volvió a ser la misma. Claramente no volvió a ser la misma. Sin embargo, no pasó por lo que pasó a esta familia. Ya vas a ver lo que fue. Tomás, Marito, dale. vos sabés que le cuento siempre a Osvaldito que, bueno, yo estoy maravillado con su amistad, con la amistad de su familia, ¿no? y de mi familia integrada. Pero en el año 76 yo pasé la Navidad, yo soy del 64, o sea, 12 años en el 76. Paso la Navidad en una familia amiga de mi familia a la vuelta del cementerio de Lanús. Y la señora de la casa dice, vos sabés que hoy tiraron en una fosa común a Lidia y Osvaldo. En la cena, acá en el cementerio de Lanús, en una fosa común, tiraron a Lidia y Osvaldo. A Irma y Osvaldo. Y por supuesto la cena se terminó en la angustia de mi papá y de mi mamá y de toda la familia, pero el barrio tenía la tragedia con nombre y apellido, que eran... Claro, es verdad. Buscaban flores. Es más, hay gente que después se encontraba con mamá y era como la película de los muertos vivos. Imagínate que vos le dejaste flores en una tumba y la ves caminando por la calle y le decían, yo fui a llevar flores a la tumba esa que decían dónde estaba usted. ¿Y por qué, che? Y Y- una Porque habrá pegado, violencia, o sea, no, habrá pegado en el palo. sí, el claro, capaz que lo asesinato pensaron. de ustedes. Claro, yo ya estaba preso en la primera Claro. detención, estaba en el barco seguramente, o en Devoto, en Casero, que estuve todo el año 76. A vos por lo que pensabas. A vos Claro. era simplemente por lo que pensabas. Exactamente. Y en el caso después, cuando estalla el caso Greiber, por la vinculación familiar con Lidia, hermano de Lidia y cuñado de Greiber. yo creo que Pero- hay determinados intereses que lo que hacen es focalizar a ver si fueron o no 30.000. Y entonces como que se corre el eje de la discusión y Claro. empezamos, no, fueron 30.000. O sea, a alguien se le ocurre en Alemania discutir si fueron Nada, 6 millones de nada, judíos o no. nada. Pero vas preso. Tampoco creo que nadie vaya a reivindicar
a los caídos en el nazismo, ¿no? Pero más allá, pero vos claro, ponele sí. que la libertad que querés ir y reivindicarlos. Anda a reivindicarlos. Ahora, no se discute, hay No. cosas que las sociedades No. tienen que tener zanjadas. Sí. Esta sociedad no podemos seguir discutiendo, no, fueron, y si fueron 3, 4, 5, es terrorismo de Estado. No está puesto, bueno, que siga Lidia con la historia porque hay varias Está cosas bueno lo que decís porque- llevan a eso. Pero está bueno lo que decís, porque nosotros los argentinos respetamos lo que pasó a 15.000 kilómetros de Argentina. Y no acá. Exactamente. Pero ¿sabes por qué? Porque parte de quienes fueron los del golpe militar, Todavía están. con todos los golpes que también hubieron, siempre hubo una complicidad Sí, civil. sí. Entonces, esa gente, la que se quedó con la empresa, que ella va a contar de mi tía, esa gente sigue activa. Claro. Entonces, ¿cómo va a querer? Discutan si es 30.000 y como que nos tiran caramelos. Y Eso sí, es lo que me y sí, indigna. y sí. Bueno, Lidia, entonces quedamos en que conociste a David dando clases. ¿En qué año? Él dando un examen de una materia, Introducción al Derecho con Cueto Rúa. Y a partir de ahí, después lo conocí más, pero lo que me parece importante, yo la impresión que tengo, que no tengo nada que ver con este medio, lo vivo por el amor que tengo con mi familia. Los Papaleo tenemos algo que lo tuvo siempre la familia, que es un amor incondicional. Cuando yo estuve desaparecida, yo sabía que me iban a encontrar. Y sabía que me iban a encontrar porque estaba mi hermano y mi madre. Y me encontraron. Y esto no dudé nunca, ni en un solo instante. Nunca perdí la esperanza. Entonces, David era una persona llena de ideas, tenía 35 empresas cuando murió y 35 años, producía cine, editaba libros, colaboraba con la gente, colaboró con el Ditela, hacía cosas culturales que tenían una pasión enorme, pero además tenía una gran sublimación del amor. Entonces a él toda esta cosa del cómo llega él al peronismo, a pensar en la gente, en qué es lo que logra Perón y Evita y por qué. Es decir, todas esas cosas nunca nadie habló de David, nunca. Y David no tenía una formación militante. David tenía un amigo que era Héctor Bucetich, que era nieto, ¿no? Sí. Nieto de Bucetich. Esa La casa escuela era Bucetich, esa, de la policía. claro. Bueno, Claro. que es el descubridor de la huella digital. Esa familia era un lugar donde iban toda la gente joven a alimentarse culturalmente y tenían enorme competencia musical, intelectual, decían un pedazo de una obra de Shakespeare a ver quién ganaba, quién sabía, todo. Bueno, era un medio muy distinto al mío. Yo en mi casa se jugaba al fútbol, Sí. se hablaba de política, pero desde otra perspectiva. La de David era como un mundo muy intelectual, de mucha idealización de la posición que había que tener culturalmente. Te puedo cortar ahí, hay algo importante ahí, no sé si compartís, Gabriel, que esto es más o menos lo que dijo recién Caro. ¿Qué se buscaba de David? Se buscaba, porque vos fíjate que cuando vos lees la historia de David, si vos la buscás en internet, ¿qué decía que querían los militares? Las empresas, porque este tenía 35 empresas, 35 años. Pero después descubrís quién era realmente David, quién era, no qué tenía, quién era. O sea, los militares no querían lo que tenía, sino quién era. ¿Cuál de las dos cosas? Querían todo y se quedaron con todo. Hoy estamos en uno de los momentos más importantes nuestros, porque hemos tenido la aprobación de los derechos interamericanos para recuperar, es decir, diciendo que tenemos razón en los pedidos que hacemos y tenemos que contestar esto que es muy importante, porque papel prensa es un símbolo, es el símbolo de este país amordazado. Y si nosotros no logramos sacar esa mordaza que depende de nosotros,
entonces vamos a seguir así. Es decir, papel prensa significa el poder indiscriminado de un grupo de personas que se apoderaron del país a través de una empresa. Eso es lo que pienso yo. Yo creo que lo importante es aclarar, porque a veces papel prensa, imagínate yo cuando era chica, 7 años tenía con toda esta historia, papel prensa, no sé, era como un torniquete, una prensa, viste que no entendía de qué se trataba. Papel prensa es una empresa que es la que fabrica el papel con la cual se escribe el diario. Claro, decir en una época como hoy, donde en un teléfono tenés todo y donde lees todos los diarios, todo y no existe más el papel, es como retro. Pero en ese momento la única manera de decir qué era lo que pensás y qué querés que el público sepa y qué querés que el público no sepa, qué va a tapa y qué va adentro en la página 15, la única forma era a través de estar impreso en el papel. Entonces, tener esa empresa es como la materia prima para poder imprimir. Estas empresas que se quedaron, que ahora va a nombrar Lidia, se quedaron con ese monopolio. ¿Qué pasa? Todo aquel que viene afuera, ¿qué tiene que hacer? Comprar el papel, porque sin papel no puede imprimir. Entonces yo te pongo el precio que quiero. O no te lo doy, o no te lo doy, o no te lo vendo, o te ¿no? pongo una Además, cosa hay exorbitante otro y no podés factor hacer. Que yo voy a agregar un toquecito. Muy cercano, David, a José Bergelbar, un enorme personaje de la vida política y económica del país, ministro de Economía de Perón del 73. Sí. Seguimos. Papel prensa y las 35 empresas que había, David fue el primero que trajo al país las jeringas descartables que no existían. Había una cantidad de... Produjo la Raulito. ¿Te suena? ¿La Raulito qué era? La película. Película. Ah, la película. Marilina Ross. Ah, la Quebracho. produjo él, la produjo él. Marilina Ross. Produjo Quebracho. Quebracho. También Quebracho. produjo Quebracho. Otra película también social. Bueno, él no paraba, o sea, no paraba nunca, mañana, tarde y noche. Esto era permanente y se alimentaba en Estados Unidos, tenía una empresa que lo único que trabajaba era un hombre que lo habían echado de todas partes, un matemático, que trabajaba con los recursos naturales de la tierra. Creo que esto es lo que vos te referías al principio. Esto sí lo sabía David. Es decir, esta visión de ver dónde van a pasar las cosas. Claro. Hoy estás hablando de la contaminación, de las cosas que se produjeron, pero en el año 73 estas cosas nadie se le ocurría verlas ni... Entonces, esa empresa, cuando la fuimos a buscar, la empresa de este matemático, había un agujero en el lugar. Habían desmantelado el edificio, lo habían volteado. Diría, vayamos derecho a la detención tuya, Sí, bueno. vayamos a los hechos. Bueno. No, pero pará, que es muy interesante. Todo lo que está diciendo es muy interesante. Tenés hasta las 12, nos quedamos. No, No drama. No, pero le vamos a dar un poco más, Franco. Le vamos a dar un poco más porque la verdad que esto es extraordinario. Vamos a Quiero hacer aprovechar. un pequeño aporte en esa persecución a la familia Greiber, a David Greiber y a todo lo vinculado, entre ellos, por supuesto, la familia Papaleo. Pero Ricardo Capelli, que fue baleado junto con el padre Mujica, Capelli sobrevive después de estar 6 meses en terapia intensiva y el padre Mujica muere, 11 de mayo del 74. Luego de la dictadura, luego del 24 de marzo es detenido. Otra vez 1 año preso. ¿Cuál era el interrogatorio? La guita de Greiber, la guita de Greiber. ¿Por qué? Porque Capelli, como amigo de Mujica, que pasaban la gorra para sostener la capilla en Villa 31, uno de los compañeros al que iban a ver era David Greiber. Bien. ¿Qué tenían en la cabeza los torturadores, los secuestradores, los asesinos de la dictadura militar? Que como Capelli era el que recurría a buscar la ayuda de Greiber, ellos manejaban el dinero de David Greiber. Claro. Lía, bueno, fallece David en México y te venís a la Argentina. Sí, vuelvo el 16 de septiembre a la Argentina. Del 76. Sí, porque es aniversario de una revolución.
Sí, de la Revolución Libertadora. Claro. Entonces, Fusiladora. bueno, vuelvo a la Argentina, entonces los primeros días era llamativo todas las cosas a favor que salían en los diarios sobre David. Lentamente fue cambiando, lentamente, no tan lentamente, empezamos a tener problemas de presiones enormes todos los días en la oficina, en las oficinas, y empezaron a hablar de las cosas que había que vender y a quién. Por ejemplo, papel prensa se tenía que vender a alguien argentino, no judío, ¿Quién te habló? la persona que vino a representar la venta, que vino en realidad a hablar no conmigo, sino con mi cuñado. Ajá. Y entonces daban una cantidad de indicaciones de cómo vender. Los bancos también, pero básicamente era papel prensa. Porque papel prensa, el papel se compraba y lo traía la prensa. El diario de la prensa era el que vendía el Importado. papel. Claro, y era el que ponía el precio. Ujú. Bueno, entonces, cuando se hace la reunión, para la primera reunión, que vamos al edificio de la Nación, entonces ahí nos ponen en diferentes lugares a cada uno. ¿Diferentes habitaciones se podían ver entre sí o no? La No. vieja No. oficina en la calle San Martín. Ajá. Sí, Florida y San Martín, tenía salida por los ¿Eso lados. a qué hora era? ¿A qué hora fue? al atardecer. Al atardecer. Entonces, yo estaba en un lugar sola, con una mesa muy grande, y mi suegra y mi suegro yo suponía que estarían cerca, Isidoro lo mismo, y a mí se me para una persona al lado y me dice, me pone unos papeles y me dice, señora, en esto usted tiene que firmar esto, porque en esto va la vida suya y de su hija. La vida suya y de su hija. Sí. Yo he dicho reiteradamente, que me parece ya que reitero demasiado, pero de todo lo que me pasó, de todo lo que me pasó desde el primer al último día, nunca me voy a olvidar de la mirada de Mañeto. Era Héctor Mañeto. Nunca, de mis torturadores, todo. Nunca. Primero porque no dudé nunca que decía la verdad. Ujú. Yo no tenía idea realmente y no dudé nunca que era así. Y creo, nunca más me vi con él. Y sí, al día siguiente me llevó Sofovich Bernardo Sofovich, un abogado. con un contador de la empresa de David, Hugo Bogani, a un restaurante en la calle Córdoba y una transversal. San Martín. San Martín. Me llevan a comer ahí porque tenían que hablar de lo que la propuesta. Y entonces él me dice, usted ahora, esta calle, Córdoba, esta calle, usted se va para allá. Usted sube al barco y se va al Uruguay. Y no vuelva nunca más. ¿Cómo? Y no vuelva nunca más. ¿Eso quién te lo dijo? Bernardo Sofovich. A instancia de Mañeto, digamos. Claro. Delante, representaba- delante del contador de la empresa de David. Entonces yo lo miro, le digo, pero yo tengo una hija. La hija se la hacen llegar. Era como que me estaba hablando de bolitas. Estábamos cambiando bolitas. Era como una cosa, viste, que ya estaba totalmente calculada. Todo. Yo, la Te hacían ingenuidad. el favor De dejarlo De vivo. avisar. que viajes. Te hacían el Te favor. puede firmar. Claro. Pero además estaba todo tan sabido como lo iban a hacer, que un día, esto es una anécdota, pero en el departamento de policía había un jefe de policía. Vos estabas presa ya. No, ¿No? yo estaba me querían empezar a legalizar. Me habían llevado al departamento de policía de Buenos Aires, pero
todavía nadie sabía que estaba ahí. Pero estaba detenida, desaparecida. Ya hace mucho, Bueno, para una anécdota, muchísimo. pero aclarar, Bueno, sí. entonces, yo estaba en un lugar que estaban lo que se llamaba segundo H, prostitución, todo. Y Perdóname, estabas ahí en Humberto Primo y Defensa prácticamente. No. En la calle Belgrano, el departamento. Ah. el Belgrano y departamento. Ceballos. Investigaciones que no conoces ese personales, lugar. algo por el Habrás estado Para estilo. sacar la cédula. Bueno, pero lo que es importante es anécdotas que sí muestran, porque yo soy una militante de la esperanza, entonces creo que esto, por eso insisto tanto hoy con que tenemos que recuperar papel prensa. Lidia, pero un segundo. Cuando Mañeto te dijo eso, ¿vos ya habías sufrido las torturas que No, habías sufrido? Todavía no. Nada. Todavía Eso no había- era octubre En del libertad año absoluta. 76. Claro, octubre Y del yo, 76. yo desaparezco en los primeros días de marzo del 77. Ujú. Ah. Entonces, este hombre que me habla, que me dice que me vaya del país, Sofovich, etcétera, perdón. etcétera, sí, tenía todo también planificado y lo que me parece impresionante es que el comisario donde yo estaba, que eso fue después, me dijo un día que él tenía evidencias y que yo iba a estar presa 5 años y medio, Ajá. lo Claro. cual fue cierto. Entonces, Evidencias, dos pero dientes, nada, era evidente. nada de esto es casual, nada es evidencia. Todo esto estaba armado porque era el tiempo que se necesitaba para poder apoderarse. O sea, no te apoderás que yo te firme hoy en octubre. Ujú. Necesitas muchos años para legalizar todo lo que tenés que legalizar. Lo que me llama la atención es que ellos, digamos, tu esposo tenía bancos, lo más importante del margen de los bancos, y esto es importante que la gente lo entienda, porque hoy no manejan el papel, pero manejan esto. Este canal no puede salir por Flow, este canal tiene dificultades para salir por DirecTV, porque Telecom tiene que hacer el tendido de la fibra óptica. Digamos, hoy siguen manejando la comunicación. Entonces sigue siendo más importante la comunicación que un banco. Escuchá esto. totalmente. O sea, vos, más que un banco preferían esto. Para eso le torturaron a Lidia, pero le hicieron no torturas que te puedas imaginar, lo inimaginable. Entonces, lo importante es eso, fíjate hasta dónde llega la mafia. Ellos en persona no lo hacían, mandaban comisarios, militares. No filmaban. Camps y Echecolás estaban presentes en las filmaciones que nos hacían, porque nosotros nos ¿Filmaciones de dábamos qué, cuenta. Lidia? Nosotros teníamos, se dice estar tabicado. Te ponen un pañuelo. Vivís con el pañuelo en los ojos, está ubicado. Nunca podés ver. Pero nosotros veíamos por abajo, por supuesto, que había mucha luz, mucha luz. Entonces nos dábamos cuenta que nos estaban filmando. Ujú. Entonces filmaban todo cada tanto. Eso en el campo de concentraciones. Eso en el pozo de Banfield. Pozo de Banfield. Y esto, un día, por ejemplo, me vienen a buscar y había un policía que hacía de bueno y un policía que hacía de malo, como siempre. Cosani hacía de malo y Rojo hacía de bueno. Norberto Y- Cosani. Y entonces él me dice, te van a venir a torturar. Vuelven a torturar, te vienen de La Plata, te vienen a reventar. ¿Por qué? Le digo, bueno, dice, porque vos tenés que contar con cuánta plata se quedó Lanuse. Quería que yo les dijera cosas de Lanuse que además de no tener la menor noción, para mí fueron absolutamente mentiras. Lanuse no tenía dinero de David, ni nunca se comprobó eso. Esa situación era permanente, imagínate. A mí me sacaban de noche a las 5 o 4 de la mañana a cualquier hora para tomar test. Tenía que inventar los test y tomar los test. O sea, era un mundo completamente manejado por la droga, porque estaban todos excedidos, aunque esa droga fuera anfetaminas. Sí, Quiero decir, claro. eran tipos que estaban sacados totalmente. Los propios militares. Vos no tenías. Policía. Los propios policías.
operaba más la policía de la provincia de Cam que militares puros. Militares había, obvio. ¿Pero qué filmaban la tortura? ¿Filmaban cómo La te torturaban? tortura también. ¿Cuál era el Filmaban todo. sentido? ¿Pero y cuál era el sentido de Bueno, eso? ¿quién lo tendrá además? Ah, claro, Es decir, claro. en una de esas, bueno, pero lo importante para mí de hoy, que estamos en el año 2023, frente a las elecciones, es que yo quiero que comprendamos todos como un acto, por supuesto, de justicia, pero de dignidad, de respeto hacia nosotros mismos. El señor Mañeto, cuando se hizo cargo de todo este robo de papel prensa, ¿cuánto dinero tenía? No lo sé. Ah, Ah, no era rico. no. ¿Por qué lo eligieron ¿Y a ahora? Mañeto? Ahora es multimillonario, es el dueño de todo. Bueno, entonces, todo casualmente es así. Casualmente es así. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a permitir? Nosotros ya hemos tenido unas entrevistas con Osvaldo y con los abogados y la gente de derechos humanos, porque yo no renuncié. O sea, cuando vos haces, cosa que yo no sabía en un comienzo, cuando vos haces el reclamo. el reclamo de justicia a derechos interamericanos, en este caso, lo haces al Estado, que es Argentina. Claro. Bueno, pero yo no quería eso, porque Argentina tenía el 25% de las acciones, que era lo que David, cuando construyó papel prensa, le dio al Estado para que no fuera un monopolio. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Papel prensa tiene que ser de la Argentina. Toda de la Argentina. ¿Sí? El Estado Nacional. Y yo he dicho siempre, y lo ha dicho Baltasar Garzón en esa reunión que tuvimos por Zoom, que yo acepté, que soy la única que fui a derechos interamericanos y apelé, la única de mi causa. Entonces, lo único que yo pedí es poder hacer esta primer parte, pero para que después podamos llegar a Nación y Clarín. Una cosita nada más, porque Villarroel reivindicó a Norberto Cosani. Recién hablaste de Norberto Cosani, disculpa Gaby, ya te dejo. Es importante porque estamos sobre esa agenda. Estamos sobre la agenda de Norberto Cosani y vos pasás por arriba. Si querés pasarla por arriba, la pasás. Yo simplemente te lo pregunto, porque tienen que entender los chicos. Esto lo tienen que entender los pibes. Nosotros que tenemos 47 años, 50, sabemos a qué te referís. Pero tienen que entender los pibes qué es una tortura, qué hacía Norberto Cosani, qué significa una tortura. ¿Qué quiere decir? ¿Te pellizcan? ¿Te mojan con agua de noche? ¿Qué es una tortura? Torturas hay muchísimas, y muchísimas a través de la historia de la humanidad, y hay países como Francia que han sido sublimes en las torturas. Sí, claro. Bueno, pero en la Argentina la tortura era bastante elemental, digamos, era una picana eléctrica que estaba conectada al motor de un automóvil. Y a la batería de un La automóvil. batería, sí. Y te acostaba en una camilla, en una cama de alambre. plástico, de alambre, Ujú. sí, como resortes, algo así, y te torturaban todas las partes que podían de tu cuerpo, llámese tu ano, tu vagina, el pene al hombre, pechos, todo. Y te iban quemando, porque la tortura en el tiempo avanza y te van quemando. Entonces también te infectás y ellos no podían mantener, ni se ocupaban, ni entendían todas esas cosas. Pero son, para mí, no tiene ninguno, absolutamente ninguno de ellos, el nivel de los que crearon todo esto. Como dijo hoy Carolina,
este golpe de Estado, civil, militar, eso es lo importante. Porque esos civiles son los mismos que están ahora. Y son los mismos que quieren que estemos en una realidad de derecha ultra y sin salida. ¿Para qué? ¿Y por qué? Para seguir poder- manteniendo el poder. ¿Por qué los Simplemente que colegios no van a tener dinero para que los chicos puedan estudiar? Porque todo aquel que no tiene la posibilidad de estudiar no va a poder hacer nada en su vida. Y a ellos eso les conviene, y les ¿Vos convino crees que siempre. Milei sabe eso? ¿Crees que Sí. Milei? ¿Sí? Claro, ¿qué te crees? ¿Villarruel también? Por supuesto, ella más es abogada. Otra de los personajes importantes es que también estaba Mitre, el del diario La Nación. Sí, sí. En la reunión esa, claro. En esa reunión donde los estaba. separaron a uno. Ella Ah, no le- los tres Pero estaban. Gainza Paz, Yo no, Mitre. yo no estaba. Gainza Paz, el rol que hizo Sí. fue de conectar a la gente para que Bueno, se el edificio era vendiera. de Mitre. Y de a la Nación. Mitre, ¿quién le tocó? Le tocó a uno de Ah, los sí. que estaban ahí. No sé a quién, a mí no. Ya sé, a qué a vos no, pero ahí estaba. Digo porque después si no tenemos ahora a la chiquita esta que su papá Sí, sí, murió, Esmeralda. no la nombré yo. Y entonces, que dice que su papá, ¿por qué Lidia dice, nosotros hoy es un día importante porque fuimos a los organismos internacionales? ¿Cuándo vas vos a los organismos internacionales? Si vos tenés una constitución argentina que tiene los derechos humanos, están a la altura, porque son todos los tratados internacionales que son a la altura constitucional. ¿Por qué vos vas afuera Bueno, para ahí- eso? Vas afuera porque tenés un juez de primera instancia, de segunda, casación, corte, lo que vos quieras, que no te dieron pelota. Claro. Porque además, en la época de Macri, se retira el Estado. Ese poquito porcentaje que tenía en la querella se retira. Entonces, ¿qué ocurre? Cada fiscal que quería decir, che, a mí me parece que habría, no sé, llamarlos, porque Mañeto y el papá de la nena no aparecieron, no, ahora que vamos a ir a desenterrarlo para que vaya al lugar donde tiene que ir a, no ser juzgado, por lo menos tomarle Indagar. una indagatoria. Ah. Es lo mínimo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Con esta historia de que todo se tapa, aquel que osaba decir papel prensa, tenemos que fijarnos, qué sé yo, al otro día era la tapa de los diarios, cuánto había gastado, lo que había gastado en celular, el tipo, el juez o el fiscal, cuánto gastó el celular en un año, decía que lo gastaban por mes, empezaban a desprestigiarlo, ¿no? Le buscaban un amante, porque si a lo mejor no la tenía, se la inventaban. Entonces, ¿qué pasa? El tipo, ¿qué hace? Agarra los diarios, tiene hijos, ¿viste? Y lo tiene al otro del otro canal que dice, hay que ir a linchar al fiscal, porque eso también La decía. nata. Sí, no, yo no lo nombré tampoco. Entonces, y entonces el tipo dice, y yo tengo una familia. Lo lamento por Papaleo, por Lidia Papaleo, lo lamento por toda esta gente, pero no hay que hacer nada. Entonces, como se agotaron las instancias en la Argentina, es que vos vas a los derechos internacionales. Sí, lo que Vos sabés pasa es que- que... Perdóname, Tomás, yo me quiero- Perdón. Pero Carolina, es más importante que pienses en quienes tienen ahí el poder y lo siguen teniendo. El señor de la tapa de los diarios. Claro. Bueno, pero Sí, yo eso me- estoy diciendo. Me Entonces, ahí no tenés otra. Nosotros tenemos que seguir el juicio porque el juicio No, tiene... eso seguro. Pero lo que hay que aclarar es que estos son los señores que siguen hoy y que está todo bien y que seguimos discutiendo si son 30, 28, 72, me da lo mismo. Es terrorismo de Estado. Y es para, no solo, porque ¿qué dicen? No, pero eran terroristas. Y acá es el gran problema que tuvimos con Alfonsín. El gran problema. La teoría de los dos demonios. La teoría de los dos demonios te equipara al terrorista con el terrorismo de Estado. Lo puso así como que era lo mismo, entonces se agarran de esa cuestión y ahí Bueno. del tira y afloje. ¿Por qué? Porque el Estado, que no puede ir contra los civiles, al ir contra los civiles, lo que hace, y no poder decir, no, esto es un genocidio, y que quede en ese lugar, vos estás poniendo a la misma altura a alguien que tiene el monopolio del uso de la fuerza legítima, que es el Estado. Claro. El Estado no puede ir contra la población. Claro. A ver, Vos sabés Mario. que la teoría de los dos demonios, brillante subrayado de Carolina,
la aplica Alfonsín, pero es un invento de Clarín. Clarín mismo impulsó la teoría de los dos demonios. Y Lidia y la familia Papaleo van a las Cortes Interamericanas, como dice Carolina, porque el Poder Judicial, no me animo a decir justicia en la Argentina, cerró las puertas y falló siempre a favor del poder de Clarín. Entre otras cosas, uno de los miembros de la Corte es el abogado de Clarín, no de la Corte de hace 20 años, de la Corte Ahora. hoy. Los recursos contra la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que presentaba un grupo de opinión de Orán Salta y que impedía la aplicación de la Ley de Medios, tenía un domicilio en el recurso, el domicilio del doctor Rosenkraft. O sea, el abogado de Clarín hoy es presidente de la Corte Argentina. Entonces, un reclamo de este tenor naturalmente solo puede encontrar justicia en las Cortes Tan Interamericanas. preocupado Clarín no parece por el tema montonero porque es socio en algunas cosas con Montoto. Digamos, tan preocupado. No, él y además no lo debe estar, a donde digamos, ¿no? iba, Perdón, pero que la equiparación, ponele, dame un segundo, es un segundo, se golpean entre los papaleos para hablar, pero la equiparación, ponele que es la teoría de los dos demonios, dale, vamos que va, guerrillero no sé qué, a él lo tuvieron preso durante todo un año por todo un montón de lugares, por cómo pensaba, no por ser Exacto. estar en la Guerrillero, guerrilla. claro. Porque si vos tenés la teoría de los dos Sí, demonios, sí. bárbaro, el Estado fue contra los guerrilleros. Bueno, ¿y este señor qué tiene que Exactamente. ver? Eso es lo injusto. Lidia llega a Buenos Aires, llega a la Argentina, va a secuestrar y le sacan la empresa. ¿Qué tiene que ver ella con la guerrilla si ni estaba en la Argentina? Entonces ahí se caen todos los argumentos. Claro. No importa si fueron 30, 12 o 78. Ponele que mataron a todos los guerrilleros, pero querían no. Eran los presos políticos, eran también las empresas, era por supuesto todo el que pensara diferente. Entonces está equiparado esa cuestión con el tema del nazismo. Y por eso, porque se perseguía también perché mi piace. Sí, claro. Entonces, lo importante es que hoy, esto es a lo que voy, es que el día de hoy yo hago un parangón con el tema del nazismo. No se necesita en el mundo de hoy ni los campos de concentración, ni los campos de los pozos que hubo acá donde se tenía la gente, se la torturaba, qué sé yo, porque ya no se elimina el cuerpo físico, se elimina el cuerpo identitario. Y sí. O sea, te cancelan. Y En sí. las redes te reputean, te dicen de todo. Entonces, ¿qué pasa? Vino mi hijo a casa el otro día y me dijo, tené cuidado, ya sabes. O sea, ¿sabes con qué madre tienes? Ya sabes. Tené cuidado, mamá, con lo que decís. Porque sabés que Lali Espósito, me explicaba quién era Lali Espósito, yo tenía que decirle, no, yo te voy a explicar a vos quién es Lali Espósito, yo sé quién es Lali Espósito. Lali Espósito y Trueno, que son dos, pero que tienen millones de seguidores, y yo lo miraba, dice, no sabés las cosas que le dijeron por lo que publicaron. Entonces le dije, eso, hijo, se llama domesticación. Eso es domesticarte. Ayer te tenían que secuestrar, te afanaban las empresas, que yo. Hoy no hace falta matarte. Te cancelan. Mi hijo me dice, tené cuidado. Ya está, estamos jugados sin ficha, yo tenía ganas de decirle, ya sé. Ya sabe todo el mundo. Pero yo quiero decirle a él, que es periodista, que Beto Cosani no importa. Yo nunca perdí mi dignidad. Beto Cosani era un pobre hombre descerebrado, lleno de droga. Una persona ¿Qué que reconoció sobre el tema Clarín Beto Cosani? Contalo. En el último juicio. ¿Qué dijo de las acciones de Clarín? Sí, que las teníamos. No, que él las tenía. Claro. Beto Cosani manejaba en el campo de tortura las acciones de papel prensa que estaban en discusión, porque había que buscar elementos en los grinders. Yo Y frente el a él, coronel, que Yo no puedo creer que vos que en serio, no puedo creer que estés entera, que puedas hablar, que en serio te lo digo. Yo no he visto, creo no poder soportar eso y creo que no podría ser lo que vos sos hoy. ¿Qué te dolió más? ¿Qué fue lo que más te pasó en esa época respecto a lo físico, a lo psicológico o a lo económico? ¿Qué es lo que más te gustaría reparar hoy? Si bajara alguien y te dijera, recuperas todas las empresas, recuperas todo lo que te pasó con las torturas, psicológica y físicamente, ¿qué te gustaría recuperar?
ahora, que no tengo 30 años como tuve en aquella época, lo único que me importaría es que la Argentina tenga todo. Eso es lo que dijo Baltasar Garzón, que yo le pedí cuando hice el contrato con él. Eso es lo que me importa. No me importa, yo le dije a un vecino, no me importa ser la más rica en el cementerio. Me importa vivir con libertad y que en mi país esté bien. Haber pasado por este mundo habiendo hecho algo bien. Yo fui una marginada entre los marginados, porque yo no era subversiva, no era delincuente. Entonces, ¿yo qué era? Una vez Irma pidió una entrevista y le dijeron, es muy peligrosa, porque no es delincuente, no es subversiva, es la tercera posición, entonces es muy inteligente. Entonces a mí me hacían ausencias, es decir, me aislaban 3 meses, etc. Pero de todo eso yo conocí seres humanos extraordinarios en la cárcel, extraordinarios, viví cosas extraordinarias realmente, y lo que tenemos, te lo pido por favor que lo consideres, no existe Beto Cosani. Es un elemento que responde a la gente que tiene el poder. Esos son los monstruos. Los monstruos son los que pegan el látigo escondidos en las perversiones sexuales. Esos son los monstruos. El Beto Cosani es un pobre tipo que se drogaba, le robaba a los chicos las ondas, les quitaba, les parecía que un gran chiste, que una cosa, yo veía cosas que, bueno, las vi todas. Esa gente no es la gente que hizo el daño en este país. Eso fue gente que se usó. Y te voy a... Que se usó. Y vamos. Pero la gente que tiene que pagar es la gente que lo provocó. La gente que provocó esto. Y te voy a largar un nombre al ruedo. Que te cuente Lidia la actuación como fiscal del caso Greiber de Trasera. Del canalla de Trasera. ¿Cómo? El canalla de Trasera. Fiscal del caso Greiber. Me pidió cárcel a mí, que es Trasera. Yo tuve un tumor cerebral. Fiscal de la dictadura, ¿no? Está obvio, fiscal en la época de la dictadura. Yo en el año 82 se descubre que tengo un tumor cerebral y Estaba entonces, presa en Devoto. entonces me llevan a un juez por primera vez, y Trasera era el fiscal. Me dijo cosas él y una secretaria que iba con él, como por ejemplo, mírela, papaleo de Greiber con las bombachitas, porque yo estaba en un lugar muy elemental del hospital con 2 policías, una policía mujer, me tuvieron 25 días esposada de pies y manos. Operada de un tumor cerebral. Apelamos al fiscal, nosotros los que estábamos afuera. Nunca le sacó las esposas en 25 días, ni hizo gestiones traseras por él. Terminó todo eso, le dan la libertad a los Greiber y la apela es Trasera. La libertad de los Greiber. Querido, cuando nosotros, ¿cómo terminó? Trabajando para Clarín. Cuando vino la ley de medios, ¿qué hizo? Jugó para Clarín. Pero jugó. Vamos a un acto con Osvaldo a Mataderos, a una iglesia en Mataderos. Sí, señor, juntos. Habrá sido 2009. Sí. Qué bombazo esto, hermano. 2009. Estaban, por supuesto, los periodistas servicio de Clarín y de La Nación. Y en el transcurso de la charla hablamos del caso Trasera. Osvaldo dice, el fiscal Trasera, cuando está sobrio, es un hijo de puta. No voy a acusar al borracho, dice Osvaldo. Cuando está sobrio, es un hijo de puta. Y cuenta la historia esta que recién acabamos de recrear. Por supuesto, eso fue tapa del diario La Nación. Tapa. Eso fue un día viernes a la noche. Domingo, tapa de La Nación. Y Eliashev, en el programa de Leuco, dice, vos y tu amigo Papaleo están diciendo blasfemias del fiscal Trasera. La corporación, Clarín Tocapito, todos los esbirrios y la corporación sale a defenderlo.
Por eso lo de la película 1985. Claro, ese es el problema. Que pasa el tiempo y es como esto pasó en Francia. En Francia, cuando decapitan a los reyes, ¿qué hizo el Poder Judicial? Que siempre se quiere salvar, no es acá nomás. En Francia dijo, bueno, nosotros nos quedamos por acá y nosotros hacemos la vista gorda. Y se quedaron quietitos. No voy a decir como perro que se está culeando, pero lo estoy diciendo. Hablo en francés cuando me pongo nerviosa. Entonces se quedaron quietitos. Y acá pasa lo mismo, porque la justicia sigue siendo la misma. Entonces, no vi 1985, no saben la fuerza que hice para que no ganara el Oscar. ¿Por qué? Porque se cuenta una historia donde el señor parece San Martín, el padre de la patria. Porque la CONADEP termina siendo a imagen y semejanza de Clarín. O Ernesto Sábato, después que cuente Osvaldito lo que vio cuando estaba detenido en el barco, Ernesto Sábato y la señora Magdalena Ruiz Guiñazú. Muchos compañeros, compañeras, no fueron a dar testimonio Nosotros, precisamente ninguno. a los verdugos. ¿Por qué razón? Sábato fue a comer con Videla. En mayo estábamos en el barco nosotros, en mayo del 76. Fue Castellani, fueron algunos más. Borges también, sí. Pero Sábato le pide, lo felicita a Videla, está en los libros. Le dice, usted ha hecho una gran bien al país. Era el general digno, etcétera, etcétera. Y le dice, usted ha hecho un gran bien al país, ha normalizado. Castellani, como había desaparecido Haroldo Conti, quiere meter un bocadillo por Haroldo Conti. Sábato dice, no molestes al presidente en este momento. Ese tipo presidía la CONADEP y pretendían a nosotros, porque ese es el tema que lleva en el ADN el radicalismo. Se tropieza con la realidad. Entonces lo ponen de presidente de la CONADEP a Sábato. Pero 8 años después que había dicho esta locura. Descalificado totalmente. Y entonces nosotros decimos, ¿cómo ir a contarle a Sábato? Si Sábato estamos y comía, hay que almorzar, porque, perdón, Sábato y los que estaban ahí sabían que estaban matando gente a mansalva, que andaban los Falcons, que estaban digamos, no eran unos muchachos de Loma de Zamora que están en un bar que no saben que tiran gente de los aviones. Son operaciones, son tipos calificados. Y esa cosa, y Estracera tiene otra más. Fíjense la actuación de Estracera en el asesinato de los sacerdotes palotinos. Fíjense lo que opina la Comisión de Derechos Humanos de la actuación del fiscal en otra causa. Entonces eso, nosotros que por nuestro dolor que no negociamos, no tenemos problema. A mí que me preocupa que me digan, no, porque, pero, por favor, lo comemos crudo esta trasera. ¿Por qué? Porque al final terminó jugando donde debía terminar jugando, con Clarín, con lo peor de la sociedad. Le damos los últimos 3 minutos, ¿le parece a Lidia, para que hable de Trasera? ¿Cómo no? Porque realmente es un mojón esta película 1985, Sí. lo que recién decía. Antipolítica. Carol. Claro. Pro por eso. judicial. Pro Poder Judicial. Por Pro eso. Poder Judicial. Ahí está. Antipolítica. Descalifica a Trócoli, que yo certifico. Yo fui a verlo a Trócoli, al cual conocía por la política, era ministro del Interior. Cuando volví a Norman Brisky de Estados Unidos, me llama Norman Brisky, mi amigo, todo, me dice, mira, voy a volver, hay una causa de montones. No quiero en el aeropuerto, y llamo al otro amigo, doy el nombre, Cormillot. Estamos todos vivos. Brisky, Cormillot y yo. Así que no miento. Lo voy a ver a Trócoli, con Cormillot. Le digo, mire, Trócoli, viene Norman Brisky. Osvaldo, no va a pasar nada. Efectivamente. Vino Brisky, bajó del avión, llegó. Ese era Trócoli, para que lo pongan a la par de Trasera. Botón. Esa es lo que hace 1985. Los políticos irresolutos y el Poder Judicial superhombre. Bueno. Pero yo creo sí. que no hay que seguir perdiendo, no es que se pierda, pero no hay que seguir gastando energía con gente que no vale la pena, porque todo lo que hicieron está demostrado, ya está. No, pero no se sabe. Pará. Lo de Trasera sí, no. se sabe. No lo de se Trasera sabe. no, Lidia. Hay generaciones enteras Claro, que no se exactamente. Hay generaciones que hoy están votando a Milei que no lo saben, Lidia. Y es importante que a vos que te tocó este tipo, que te tocó vivirlo, que lo cuentes en primera persona. Sí, yo lo he declarado esto.
Estracera era fiscal y yo tenía que ir a tribunales para que me dieran el consentimiento para la operación. Entonces el juez dijo, por ejemplo, ¿por qué yo elegía ser operada por un médico del penitenciario? Entonces yo le dije, mire, porque se han dicho tantas mentiras de nosotros, que a mí me va a operar cualquiera. Perdón. Mi hermano ¿Lo es operaron? amigo personal de el mejor cirujano que teníamos, Pero neurocirujano. en el Pirovano. La operación está Matera. claro, ¿eh? No era en sanatorio privado. No, está claro, está claro. No. Muy Dale. cerca de Devoto. Bueno, Ojo, en- Vos aclaré. decías, Pero Lidia, no interrumpa. amigo de Matera. Pero no, Osvaldo amigo de Por eso, Matera. bien. Entonces le digo, mi hermano es amigo de Matera, yo podría ir a ser operada por Matera, Matera. pero no quiero eso, porque no quiero que mientan más. No quiero que se mienta más, todo es mentira. Entonces, nosotros acá lo que nos tenemos que seguir es sabiendo quiénes son los que siguen manejando las cosas. Es decir, esos son los más importantes. Y visualizarlos. Cuando en un momento de la Argentina empezaron a maltratar a los políticos y a decirles cosas, a escracharlos y todo eso, hagamos eso, pero con los que tienen el poder. ¿lo mostramos? Mostrarlo a pleno Mañeto. Mostrarlo a pleno Mañeto acá atrás. Mostrarlo, es lo que quiere Lidia. Y me Esa parece es la que está casta. Esa es la casta. ¿Qué le dirías hoy si te dice lo mismo? Si este tipo con esos ojos te Yo dice lo mismo. paso por la puerta de la casa de él muy seguido, porque camino hacia la oficina, paso por ahí. Yo todavía no me lo encontré nunca en mi vida, pero sin duda que le voy a hablar. Yo sí le voy a hablar. ¿Y qué le decís? ¿A Trasera? A ¿A este. Mañeto? Sí. A Mañeto le voy a decir lo que él sabe, que es un asesino. ¿Qué es? Un asesino. Es mucho más importante ser un asesino que un ladrón. Señores, nos vamos. Nos vamos. La verdad que vos lo enfrentaste y así te fue, pero es extraordinario lo que hemos Yo lo tenido, vuelvo a lo que hemos enfrentar. vivido. No tengo problema, porque yo no enfrenté a una persona. Enfrentamos nosotros la posibilidad de vivir en democracia. Exacto. Y lamentablemente hoy no vivimos en democracia. No. Porque comunicacionalmente el imperio del monopolio se ha naturalizado y parece que fuese algo que es imposible de replicar Sí. en términos de libertad de expresión y de pluralidad. Sí, somos pocos, pero lo aplaudamos, ¿no? La verdad que es impresionante. Impresionante. Gracias, Lidia, en serio, ¿eh? Muchísimas gracias, en serio. Es un gran testimonio. Vamos a cortarlo y vamos a tratar de que circule lo más posible en Vos todas las vele redes para los pibes. mirarle la cara a Mañeto, no a Alberto Cosani, que es un pobre tipo descerebrado. No. El asesino es el otro. Gracias. Hasta mañana.